¿Alcanzas a ver que los círculos se están moviendo? ¿Sabes por qué pasa esto? Esto es por la percepción. Para hablar sobre percepción es importante primero entender su relación con la sensación y en qué se diferencian. La sensación es la capacidad para detectar los sentidos como el tacto, el dolor, la visión, el movimiento y la posición del cuerpo. Mientras que la percepción es la construcción que permite predecir y generar una conducta. Es decir, es una función cognitiva en la que intervienen los sentidos corporales. Es por esto que se dice que hay una relación causal entre los dos. Esta relación es fundamental para la supervivencia, pues gracias a esto podemos predecir lo que va a pasar en el ambiente y así modificar nuestros comportamientos y movimientos, es decir, adaptarnos. Para entender mejor esta relación y cómo funciona, vamos a ver algunos aspectos neurofisiológicos. Y para esto vamos a usar un ejemplo de cómo una persona, en este caso Juan, percibe un objeto. Entonces, para que inicie la percepción es necesario la relación. También es necesaria la presencia de estímulos y existen dos tipos. Está el estímulo distal, que hace referencia al aspecto de la realidad que genera la percepción, y el proximal, que es el patrón de energía que actúa sobre el receptor sensorial. Por ejemplo, Juan está en el parque y de repente ve una ardilla, la cual vendría a ser el estímulo distal. Y la energía luminosa que llega a la retina del ojo de Juan, activando sus fotorreceptores, es el estímulo proximal, el cual genera una respuesta sensorial que involucra los sistemas sensoriales. Es aquí cuando entra en juego el concepto de sensación o la actividad sensorial. Los sistemas sensoriales son conocidos como los órganos de la percepción y se componen de tres elementos principales. Primero, los receptores sensoriales, los cuales son estructuras celulares especializadas y están asociadas a diferentes órganos. Los receptores pueden clasificarse según el tipo de estímulo. Están los mecanorreceptores relacionados a la presión, los quimiorreceptores a las sustancias químicas, los termorreceptores relacionados a la temperatura, los nociceptores relacionados al dolor y los fotorreceptores relacionados. A su vez, pueden clasificarse según el origen de la estimulación. Los interoreceptores, que están relacionados a la estimulación que procede del interior del cuerpo y se encargan de dar información sobre el estado general de los órganos, más que todo relacionados al dolor o al placer. Son como un sistema de alerta ante cambios internos del organismo. Es por esto que son importantes para el desarrollo y el control de los estados emocionales. Propioreceptores, que están relacionados a cómo se percibe el propio cuerpo y se dividen en dos sistemas. El sistema sinestético, que proporciona información sobre la estructura, la localización y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Estos están a lo largo de las articulaciones como músculos y tendones. Por otro lado está el sistema vestibular, el cual brinda información sobre los movimientos rotatorios de la cabeza y ayuda a que se ajusten con los movimientos oculares. Es por esto que están relacionados con el desequilibrio o las sensaciones de mareo y se encuentran ubicados en los vestíbulos del oído interior. Por último, los esteroreceptores, que son los que conocemos como los cinco sentidos y son los que nos ponen en contacto con el mundo exterior. Está el sistema áptico, el gustativo, el olfativo, el auditivo y el óptico. Son las vías aferentes, que son un conjunto de neuronas que se ramifican desde los receptores sensoriales hasta la corteza cerebral. Y por último, están las áreas de proyección cortical, que son agrupaciones neuronales en la corteza cerebral y se conectan con las vías aferentes para recibir esta información. Función importante en la actividad sensorial. Por ejemplo, los receptores se encargan de realizar el proceso de transducción, que es donde se transforma la energía, en el caso de Juan, la lumínica, y la transforma en energía eléctrica del sistema nervioso. Luego, por medio de las vías aferentes, se da el proceso de transmisión, que es donde se transmite el impulso nervioso entre las neuronas, mientras se agregan neurotransmisores y por medio de efectos inhibitorios y excitatorios, hasta que llegan a la corteza cerebral. Y finalmente, en las áreas de proyección cortical se da un proceso donde se
integran todos los impulsos nerviosos de los mismos receptores y interactúan diferentes áreas neuronales para formar agrupaciones neuronales de rango superior, transducción funcional, por medio del cual se seleccionan elementos relevantes y se transforma la energía física en símbolos, que podrían verse como los ladrillos con los cuales se construirá lo que Juan va a percibir. Estos ladrillos son denominados la representación funcional o el input y entrarán al sistema perceptivo, donde se realiza un análisis perceptivo y se construye la representación distal o el output, lo cual será el objeto percibido por Juan, la ardilla. En este punto Juan ya empieza a tener conciencia de lo que está percibiendo. Antes de esto hablábamos de un proceso inconsciente y a partir de acá el proceso ya es consciente. Aún así, la experiencia perceptiva no está completa, ya que también está influenciada por las creencias perceptivas y el sistema cognitivo general, los cuales interactúan constantemente con la representación distal, generando la experiencia fenómica completa. Juan, vemos que gracias a estas creencias perceptivas y al sistema cognitivo general, es que Juan termina teniendo un fenómeno perceptivo completo, donde analiza su entorno y revisa su información ya aprendida, y se da cuenta que la ardilla que está percibiendo en realidad es una ardilla de peluche. Una vez vistos los aspectos neurofisiológicos, es importante ver el papel que juega la psicología en este proceso cognitivo. La psicología de la percepción nos permite tener la comprensión de los fenómenos y problemas a los que nos enfrentamos todos los seres humanos, cuando se necesita ingenio para crear intervenciones a quienes han presentado algún tipo de lesión, ya sea de tipo sensorial, y tengan que hacer una reestructuración de su realidad. Para poder entender los problemas frente a la psicología y la percepción, tenemos que entender las ciencias más básicas, las cuales hacen el tener que cuestionarse y hacen funcionar el estímulo que impresiona a nuestro receptor sensorial. Entendemos que de esto se unen los impulsos nerviosos que llegan al cerebro y podemos preguntarnos en qué consiste ver un árbol y reconocer qué es lo que vemos. Podemos descubrir, por ejemplo, sintiendo el olor al azar, podemos entender que tenemos una información clara de reconocimiento acerca de un objeto que a partir del patrón que incide sobre la reacción de los sentidos corporales. Podemos reconocer también como Piaget, como uno de los primeros en conocer cómo funcionaba el cerebro de los niños por medio de su desarrollo. En el momento en el que crecen, iban desarrollando la parte cognitiva en su entorno social. En este caso podemos hablar de cómo el desarrollo cognitivo van anclados por medio de algunos trastornos mentales y psiquiátricos, los cuales pueden variar con el tema cognitivo. Esperamos que tu percepción sobre este video sea grandiosa. Gracias.